¿Hitler y Mussolini querían realmente incendiar el mundo o quedaron arrollados por acontecimientos que ya no podían controlar? Tras el lema del Lebensraum y el sueño fascista de un Mare Nostrum, bullían ambiciones absolutamente desmesuradas y temores fuera de control. Septiembre de 1939. Hitler, al invadir Polonia, hundió Europa en el abismo de un nuevo conflicto. Junio de 1940. Benito Mussolini abrió el frente mediterráneo y llevó fuego a la costa sur, de los Alpes al desierto libio. Cada pacto firmado, cada invasión relámpago. Del Báltico al norte de África, las fronteras se redibujaban a golpes de artillería. ¿Cómo fracasó la apuesta constante por conquistar territorios? Y cuando aquel plan, suspendido entre lucidez y oportunismo, se volvió un torbellino imparable de hechos. Al comenzar 1939, Europa aún llevaba las profundas cicatrices de la Gran Guerra, que en poco más de 4 años había provocado la muerte de más de 8 millones de soldados. Sin embargo, dos potencias parecían más decididas que nunca a redibujar el mapa continental. En Alemania, con cerca de 80 millones de habitantes y una producción anual de unos 23 millones de toneladas de acero, Adolf Hitler apuntalaba al Lebensraum, el espacio vital que proyectaba extender hacia Polonia, Ucrania y el Cáucaso, zonas ricas en grano, petróleo y materias primas estratégicas. La Wehrmacht crecía rápidamente, en abierta violación de las restricciones impuestas por el Tratado de Versalles. Para 1935 el ejército, que debía limitarse a 1.000 hombres, ya superaba los 500.000 efectivos. En 1936 se anunció oficialmente la creación de la Luftwaffe, también prohibida por Versalles. En 1939 podía desplegar más de 4.000 aviones entre cazas, bombarderos y aparatos de reconocimiento. Paralelamente, la Kriegsmarine inició una rápida expansión. Gracias al acuerdo naval anglo-alemán de 1935, Berlín comenzó a construir modernos acorazados, como el Scharnhorst y el Gneisenau, y una creciente flota submarina. El 1 de septiembre de 1939, día de la invasión de Polonia, Alemania contaba con unos 50 U-Boot operativos. En conjunto, el 1 de septiembre de 1939, el dispositivo militar alemán sumaba unos 3.7 millones de soldados, un salto vertiginoso que mostraba la voluntad de Hitler de forjar una máquina bélica capaz de dominar el continente y, con la Kriegsmarine creciente, desafiar la hegemonía marítima británica. Pese a su imponente industria armamentística, Alemania sufría una grave dependencia de las importaciones de petróleo para alimentar sus blindados, aviones y la vasta red logística del ejército. Para enfrentar el problema, el régimen nazi optó cada vez más por la síntesis química del carbón, un proceso costoso y de rendimiento limitado, a fin de producir combustibles artificiales propios. Sin embargo, aquella solución no bastaba para cubrir el enorme consumo energético generado por la rápida expansión militar. La perspectiva de obtener fuentes externas, como los yacimientos rumanos de Ploiesti o los pozos del Cáucaso, se convirtió en prioridad estratégica y condicionó profundamente las ambiciones territoriales y la planificación de futuras ofensivas. Las Fuerzas Armadas italianas, aunque numerosas sobre el papel, evidenciaban serias limitaciones estructurales cuando Italia entró en guerra en 1940. El Regio Ejército contaba con cerca de 1 millón de hombres distribuidos en más de 60 divisiones, pero solo una fracción disponía de equipos modernos. Había pocas tropas motorizadas, y los carros de combate italianos, a menudo de diseño anticuado, sufrían la falta de blindaje adecuado y de cañones eficaces. La artillería de orígenes variados no superaba calibres medios, y la crónica escasez de combustible obstaculizaba toda maniobra rápida. La Regia Aeronáutica disponía de unos 2.000 a 2.500 aparatos operativos, pero muchos eran biplanos o modelos obsoletos frente a los estándares británicos y alemanes. La velocidad de producción y la investigación tecnológica no podían seguir el ritmo de la industrialización bélica germana, y el desarrollo de nuevos cazas y bombarderos avanzados avanzaba con lentitud.
También en este campo, la falta de materias primas estratégicas afectó tanto la cantidad como la calidad de los aviones disponibles. En el mar, la Regia Marina podía parecer imponente por su número de acorazados, cruceros y submarinos, pero sus unidades, aunque bien entrenadas, carecían de radar, sufrían de escasa coordinación aeronaval y, de nuevo, de falta de combustible que limitaba la maniobra. En conjunto, el aparato militar fascista tuvo que afrontar una guerra de escala mundial sin haber completado la modernización necesaria. Italia, en la práctica, no estaba preparada para un conflicto prolongado y tecnológicamente avanzado. ¿Sabías que la mayoría de quienes ven nuestros documentales aún no están suscritos? Si te gustan los mapas animados y la historia, únete a nuestra comunidad. Dale like y suscríbete para no perderte ningún episodio. Entre 1936 y 1939, la Alemania nazi puso en marcha una serie de movimientos estratégicos para ampliar sus fronteras sin declarar formalmente la guerra. El primer paso fue la remilitarización de Renania. En marzo de 1936 era abierta violación del Tratado de Versalles. En marzo de 1938, Hitler procedió a la anexión de Austria, absorbiendo población y recursos. El llamado Anschluss consolidó aún más la potencia del Reich. El otoño de 1938 vio estallar las crisis de los Sudetes, región checoslovaca habitada en gran parte por alemanes. Checoslovaquia, creada tras la Primera Guerra Mundial, poseía una notable industria pesada y un ejército mejor preparado de lo que muchos dirigentes europeos suponían. Sin embargo, la presión ejercida por Berlín empujó a Francia y al Reino Unido a buscar una solución diplomática para evitar otro conflicto. La Conferencia de Múnich, el 29 y 30 de septiembre de 1938, entregó a Hitler los Sudetes bajo la solemne promesa, presentada ante París y Londres, de que aquella sería mi última reivindicación territorial en Europa. En público, el Führer garantizaba la paz. En privado, definía Múnich como una simple maniobra para ganar tiempo, convencido de que Londres y París jamás arriesgarían la guerra para detenerlo. En la Cámara de los Comunes, el 5 de octubre de 1938, Winston Churchill tronó contra esa ilusión de apaciguamiento. Podrían haber escogido entre deshonor y guerra. Eligieron deshonor, pero tendrán guerra. Tras otra victoria diplomática sin coste militar, Hitler pasó pronto de la apuesta a la ruptura. Entre enero y marzo de 1939, promovió la secesión de Eslovaquia, amenazó con bombardear Praga y el 15 de marzo ocupó Bohemia y Moravia, formando el Protectorado del Reich. Ya no había plebiscitos ni minorías que proteger. Se trataba de anexar territorios checos. 8 días después exigió la cesión de Memel a Lituania y volvió a presionar a Danzig y el corredor polaco. Cada paso era un salto calculado. Hitler apostaba convencido de que las democracias occidentales tragarían otro sapo, y justamente el éxito de Múnich alimentaba su ilusión de que la guerra aún podía evitarse. Temiendo quedar a la sombra alemana, Mussolini ocupó Albania el 7 de abril de 1939, guiado por su oportunismo y ansioso de lograr un éxito relámpago en los Balcanes. El desmembramiento de Checoslovaquia persuadió a Londres de que ceder más a Hitler solo postergaba el choque. El 31 de marzo de 1939, Chamberlain anunció en los Comunes que cualquier ataque alemán a Polonia obligaría al Reino Unido, e igualmente a Francia, a intervenir de forma inmediata. 2 semanas después, tras la toma italiana de Albania, la misma salvaguardia se extendió a Grecia y Rumanía el 13 de abril. Estas garantías bilaterales trazaron una línea roja clarísima. La próxima violación de fronteras en Europa Oriental desencadenaría automáticamente la guerra. Para Hitler, que hasta entonces había cosechado triunfos diplomáticos sin disparar un tiro, la señal resultó ambigua. Reconocía la firmeza formal, pero seguía convencido de que, en la práctica, Londres y París jamás sacrificarían sus propias ciudades por Danzig.
El 22 de mayo de 1939, con Europa en tensión, Roma y Berlín firmaron una alianza político-militar llamada Pacto de Acero. El acuerdo establecía que Alemania e Italia se apoyarían mutuamente en caso de guerra, tanto militar como económicamente. Ambos firmantes se comprometían a no concertar tratados de paz por separado y a coordinar su política exterior, compartiendo información y consultas previas sobre los planes de movilización. Tras las solemnes declaraciones, sin embargo, se ocultaban profundas divergencias. Benito Mussolini había repetido que Italia no estaría lista para un conflicto a gran escala antes de 1942 o incluso 1943, debido a sus limitados recursos industriales y a la crónica falta de combustible. Adolf Hitler, en cambio, veía prioritario explotar la superioridad militar alemana sin esperar a que las demás naciones se reorganizaran. La tensión culminó cuando el 23 de agosto de 1993 se anunció el pacto Molotov-Ribbentrop entre Alemania y la Unión Soviética. Este pacto secreto de no agresión, con protocolos para repartirse esferas de influencia en Europa Oriental, desconcertó a las cancillerías occidentales. Hitler obtenía la seguridad de no librar una guerra en dos frentes, y con la atractiva perspectiva de recibir trigo y petróleo soviéticos, quedó pronto listo para lanzar su siguiente paso, la invasión de Polonia. Al amanecer del 1 de septiembre, tropas alemanas arrollaron Polonia con una ofensiva coordinada de infantería, blindados y aviación. Primera demostración de la Blitzkrieg pensada para aplastar al enemigo con rapidez. Fue la jugada final de Hitler, seguro de que Francia y el Reino Unido no intervendrían. Veía en Polonia un paso necesario para ampliar el Lebensraum y avanzar más hacia el este. Esta vez, sin embargo, Londres y París estaban ligadas por compromisos escritos y respaldadas por una opinión pública harta de concesiones. Cuando el ultimátum británico quedó sin respuesta el 3 de septiembre, la garantía se tornó en declaración de guerra, transformando sucesivas agresiones regionales en un conflicto global. El error de cálculo del Führer se hizo patente el 3 de septiembre, cuando Londres y París declararon la guerra, aunque Francia aún albergaba esperanzas diplomáticas. La noticia sorprendió a parte del alto mando alemán. Los planes no preveían un conflicto tan amplio en ese momento. Con todo, la formidable capacidad inicial de la Wehrmacht pronto demostró al mundo una nueva y devastadora prueba de fuerza. A comienzos de la primavera de 1940, la Alemania de Hitler ya había exhibido su potencia militar. Tras liquidar Polonia en pocas semanas, entre abril y mayo lanzó la Operación Weserübung, ocupando Dinamarca y Noruega. El 10 de mayo, la Blitzkrieg arrasó los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, abriendo un camino directo hacia París. Ante este avance, Benito Mussolini, convencido de que Francia estaba al borde del colapso, declaró la guerra el 10 de junio de 1940, buscando asegurarse un lugar entre los vencedores. Oportunismo italiano y realidad coincidieron pronto. Las fuerzas francesas se derrumbaron y el 14 de junio los alemanes entraron en París. El armisticio, firmado el 22 de junio, dejó la mayor parte de la flota francesa anclada en Tolón y Mers el-Kebir, en el norte de África. Temiendo que esos barcos cayeran en manos del Eje y alteraran el equilibrio naval mediterráneo, el 3 de julio de 1940 la Royal Navy lanzó la Operación Catapult, bombardeando las unidades francesas en Mers el-Kebir. En el ataque fue hundido el acorazado Britannia, que explotó causando la muerte de más de 1000 marinos. Los acorazados Provence y Dunkerque resultaron gravemente dañados, mientras que el Strasbourg consiguió escapar. En total se registraron unas 1.297 víctimas entre la tripulación francesa. El trágico episodio resquebrajó profundamente las relaciones entre los ex aliados. Muchos se alinearon inicialmente con Vichy
mientras otros se unieron a las fuerzas francesas libres. En este punto, Churchill quedó prácticamente solo frente a la maquinaria bélica alemana, mientras la naciente Alianza del Eje ganaba el apoyo italiano en la cuenca mediterránea. Por un lado, Hitler miraba ya hacia Oriente, ansioso de alcanzar los recursos del Cáucaso. Por otro, la Royal Navy se preparaba para defender la ruta de Gibraltar y el Canal de Suez, vital para los intereses británicos en África y Oriente Medio. El equilibrio de poder, antes firme en las democracias, aparecía ahora destrozado. La mecha estaba encendida. Una Europa en llamas iba a reescribir la historia con el estruendo de los cañones. La Operación Barbarossa, lanzada el 22 de junio de 1941, fue el plan de la Alemania nazi para invadir la Unión Soviética. Esta campaña fue un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial y la mayor invasión de la historia. Antes de atacar Rusia, la Alemania nazi ya había conquistado varios países europeos. El camino a la dominación empezó con la anexión de Austria en 1938 y la invasión de Checoslovaquia en 1939. La Blitzkrieg permitió rápidas victorias en Polonia en 1939 y después en Dinamarca y Noruega en 1940. Ese año los alemanes invadieron Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y Francia. A inicios de 1941, tras asegurar los Balcanes, Yugoslavia y Grecia, Hitler centró su atención en la Unión Soviética. Antes de lanzar la Operación Barbarossa, la Alemania nazi se preparó meticulosamente para la invasión, impulsada por ambiciones ideológicas y cálculos estratégicos. Hitler buscaba Lebensraum o espacio vital en el este y destruir la Unión Soviética, que veía como una amenaza comunista para Alemania. Alemania firmó el pacto Molotov-Ribbentrop con la Unión Soviética en 1939, un tratado de no agresión que permitió a Hitler centrarse en conquistar Europa Occidental sin temer la intervención soviética. Sin embargo, el pacto era temporal, ya que Hitler siempre planeó dirigirse al este. En 1940 se desarrollaban planes detallados para la invasión. Estos incluían desplegar más de 3.8 millones de tropas del eje, 3.300 tanques y 2.770 aviones a lo largo de un frente de 1.800 millas. Alemania también se centró en asegurar líneas de suministro y establecer bases avanzadas. Las fuerzas alemanas se dividieron en 3 grupos de ejército, cada uno con objetivos hacia Leningrado, Moscú y las regiones agrícolas e industriales de Ucrania. El grupo de Ejército Norte, liderado por el mariscal de campo Wilhelm Ritter von Lieb, tenía como objetivo Leningrado. El grupo del Ejército Centro, bajo el mando del mariscal de campo Fedor von Bock, se dirigía a Moscú. El grupo del Ejército Sur, comandado por el mariscal de campo Gerd von Rundstedt, se centró en Ucrania. En respuesta, la Unión Soviética, a pesar de haber sido sorprendida por la invasión, había iniciado diversas medidas defensivas. El Ejército Rojo se centró en fortificar las fronteras occidentales, incluyendo los estados bálticos, Bielorrusia, Ucrania y las áreas alrededor de Leningrado, con una serie de líneas defensivas y aumentando los despliegues de tropas. En el lado soviético, el Ejército Rojo contaba con alrededor de 5 millones de soldados, apoyados por 24.000 tanques y 20.000 aviones. A pesar de su superioridad numérica, los soviéticos enfrentaban grandes desafíos en organización y preparación. Entre los comandantes soviéticos clave estaban el general Georgy Zhukov, quien desempeñó un papel crucial en la defensa de Moscú, y el mariscal Semyon Timoshenko, al mando del Frente Suroeste. El 22 de julio de 1941, la Wehrmacht inició la Operación Barbarroja, la invasión más grande y brutal de la historia militar. A las 3:15 de la madrugada, el asalto comenzó con un masivo bombardeo de artillería seguido de ataques aéreos para paralizar las defensas aéreas soviéticas y las comunicaciones. Los 3 grupos de ejército alemanes avanzaron rápidamente a lo largo de un frente de 1.800 millas, apuntando a Leningrado, Moscú y Ucrania. Los alemanes emplearon tácticas de Blitzkrieg, logrando rápidas penetraciones y cercando a las fuerzas soviéticas.
En los primeros días hubo significativos éxitos alemanes, con los soviéticos sufriendo grandes pérdidas. A finales de junio, los alemanes habían avanzado hasta 300 millas en territorio soviético, capturando a más de 300.000 soldados y destruyendo alrededor de 2.000 tanques y 1.500 aviones. En respuesta a la invasión, Stalin ordenó una política de tierra quemada, destruyendo infraestructuras y recursos para negarlos a los alemanes en avance. Los soviéticos también comenzaron a organizar contraataques, aunque inicialmente fueron ineficaces debido a la sorpresa y la velocidad del Blitzkrieg alemán. La Luftwaffe lanzó ataques antes del amanecer contra los aeropuertos soviéticos. Esto permitió a las fuerzas terrestres alemanes avanzar con mínima oposición aérea. En la tierra, la Wehrmacht usó tácticas de Blitzkrieg para maximizar la velocidad y el impacto. Las fuerzas alemanas penetraron rápidamente. Al final de la primera semana, se habían creado profundas brechas en las defensas soviéticas. El Grupo de Ejército Norte avanzó a través de los estados bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, con el objetivo de capturar Leningrado. A principios de septiembre, la Wehrmacht cortó todas las rutas terrestres hacia la ciudad, iniciando un bloqueo de casi 900 días, causando escasez de alimentos y gran sufrimiento civil. En Ucrania, el Grupo de Ejército Sur capturó ciudades como Leópolis y Kiev. A pesar de la feroz resistencia, los alemanes rodearon y capturaron a muchas tropas soviéticas, asegurando las fértiles llanuras por su valor agrícola e industrial. El Grupo de Ejército Centro, dirigido a Moscú, atravesó Bielorrusia, capturando Minsk y Smolensk, y a pesar de la fuerte resistencia, continuaron hacia Moscú, capturando miles de soldados y equipos. En el norte de Finlandia y en Karelia, las fuerzas alemanas y finlandesas coordinaron sus esfuerzos para repeler a los soviéticos y asegurar el flanco norte, además de controlar la línea ferroviaria de Murmansk, crucial para los suministros aliados a la Unión Soviética. En Rusia Central, la Wehrmacht avanzó hacia Smolensk y Vyazma con el objetivo de rodear y sitiar Leningrado. Las batallas de Kiev y del Mar de Azov fueron enfrentamientos significativos durante esta fase. En Kiev, las fuerzas alemanas rodearon y capturaron a más de 600.000 hombres en uno de los mayores cercos de la historia militar. En el Mar de Azov, las fuerzas alemanas y rumanas infligieron grandes pérdidas a los soviéticos, debilitando sus defensas del sur. La batalla de Moscú fue un punto de inflexión crucial en la Operación Barbarroja. La estrategia alemana, llamada Operación Tifón, buscaba capturar la capital soviética antes del invierno. Los objetivos eran claros: rodear y destruir las fuerzas soviéticas alrededor de Moscú y asegurar la ciudad, que era un centro político, militar y de transporte vital. A pesar de los éxitos iniciales, los alemanes enfrentaron una feroz resistencia de las fuerzas soviéticas. Los soviéticos, bajo el mando del general Georgy Zhukov, prepararon amplias defensas alrededor de la ciudad. Con el duro invierno ruso, la defensa soviética se fortaleció y sus estrategias de contraofensiva comenzaron a tomar forma. A principios de diciembre de 1941, los soviéticos lanzaron una gran contraofensiva, aprovechando las líneas alemanas debilitadas. Este contraataque empujó a los alemanes desde las afueras de Moscú, marcando la primera gran derrota de la Wehrmacht en la Segunda Guerra Mundial. El resultado de la batalla rompió el mito de la invencibilidad alemana y elevó la moral soviética. La importancia de la batalla de Moscú no puede subestimarse. Marcó el fin del avance alemán en la Unión Soviética y el inicio de una larga y brutal guerra de desgaste en el frente oriental. La defensa victoriosa de Moscú fue un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial. La Operación Barbarossa se concluyó sin éxito el 5 de diciembre de 1941. El Ejército Rojo detuvo a la Wehrmacht y comenzó a contraatacar, iniciando una guerra de desgaste que duraría hasta 1945. Los soviéticos ganaron confianza, mientras que las fuerzas alemanas enfrentaron su primer gran revés. Ambos bandos sufrieron enormes pérdidas. Las pérdidas alemanas superaron los 750.000 hombres a finales de 1941, mientras que los soviéticos contaron con millones de soldados muertos, heridos o capturados. Los territorios perdidos inicialmente fueron reconquistados por los soviéticos, invirtiendo los avances previos de la Wehrmacht.
Los crímenes de guerra y las atrocidades cometidas en este período fueron horribles. El Plan del Hambre alemán buscaba matar de hambre a millones de ciudadanos soviéticos, y los escuadrones de la muerte de los Einsatzgruppen llevaron a cabo ejecuciones masivas. El sufrimiento de los civiles durante los asedios, especialmente en Leningrado, fue inmenso. Una de las batallas más significativas después de Barbarossa fue la de Stalingrado. Esta brutal batalla, de agosto de 1942 a febrero de 1943, se convirtió en un símbolo de la determinación soviética y marcó un punto de inflexión en la guerra en el frente oriental. El cerco y la derrota final del Sexto Ejército alemán rompieron el mito de la invencibilidad nazi. Hemos explorado la estrategia alemana, la resistencia soviética, las batallas clave y el inmenso costo humano. ¿Sabías que Hitler esperaba que la Operación Barbarossa terminara en solo unos meses? África, 1940. Italia está a punto de desencadenar la Segunda Guerra Mundial también en este continente, ya marcado por décadas de dominio colonial. Pero esta no es solo una guerra entre ejércitos, es una batalla por el control de un enorme tablero geopolítico. El Imperio Británico controla en África más de 5 millones de kilómetros cuadrados, casi 20 veces la superficie de las Islas Británicas, un dominio que se extiende desde Egipto hasta Kenia, pasando por la África Oriental y Occidental. Francia administra unos 7 millones de kilómetros cuadrados entre el norte de África y las colonias de Sahel y el interior subsahariano, una franja inmensa, casi tan grande como toda Australia. Italia, por su parte, reivindica más de 3 millones de kilómetros cuadrados, Libia en el Mediterráneo y África Oriental italiana, Eritrea, Somalia y la Etiopía conquistada y proclamada imperio en 1936. Un área que equivale a 10 veces la superficie de la península italiana. 3 imperios, millones de kilómetros que controlar, defender o perder. Pero no es solo una cuestión de banderas. Están en juego recursos estratégicos, rutas comerciales vitales y prestigio internacional. En el desierto y en los mares será el control de los puertos, de las carreteras, de los depósitos y del cielo el que decida quién se expande y quién se derrumba. Las fuerzas militares en África, a las puertas de la guerra, son heterogéneas y ocupan territorios vastísimos. Los británicos, con su ejército multinacional de la Commonwealth, concentran en Egipto unos 36.000 hombres, regimientos británicos, indios y sudafricanos, para proteger el Canal de Suez y los enclaves claves en el Mar Rojo y el Índico. En Sudán y Kenia operan miles más, listos para defender las fronteras coloniales. Francia, pese al desgaste de la campaña europea, mantiene guarniciones en el norte y oeste de África, sobre todo en Argelia y Senegal, sumando varias decenas de miles de efectivos. En el bando contrario, Italia cuenta con 2 fortalezas principales. En Libia hay unos 215.000 soldados, de los cuales menos de la mitad son italianos y el resto pertenecen a batallones libios, mientras que en África Oriental se encuentran más de 90.000 militares italianos y más de 200.000 tropas indígenas reclutadas localmente. Este segundo frente abarca Eritrea, Somalia y Etiopía. El poder naval es igualmente decisivo. La Royal Navy, con más de 45 unidades mayores, acorazados, cruceros y destructores, parte de Alejandría y domina gran parte del Mediterráneo oriental. La Regia Marina italiana cuenta con 6 acorazados operativos, incluidos los Littorio y Vittorio Veneto, 7 cruceros pesados, 12 ligeros, unos 120 destructores y torpederos y cerca de un centenar de submarinos. Pero estas fuerzas se reparten entre el Tirreno, Sicilia, Libia, Trípoli y Bengasi y África Oriental. Los acorazados, los barcos clave, siguen concentrados en Tarento y La Spezia. El peligro de un bloqueo británico es altísimo. Cortaría los suministros y minaría todo el sistema defensivo italiano. En última instancia, vencerá quien mantenga abiertas las rutas marítimas el tiempo suficiente.
A finales de la primavera de 1940, Europa vive horas dramáticas. Francia se derrumba bajo el avance alemán, mientras Gran Bretaña, aislada, intenta defender desesperadamente sus enlaces navales y comerciales. Con el mapa del continente cambiando en semanas, Benito Mussolini huele una oportunidad. Si entra ahora en la guerra, podrá situar a Italia como potencia de primer orden, ganar nuevos territorios y convertir el Mediterráneo en su Mare Nostrum. Cada día cuenta. Mussolini cree que la guerra será corta y que Italia, golpeando a una Gran Bretaña ya exhausta, puede triunfar sin grandes sacrificios. El 10 de junio de 1940 anuncia: Italia declara la guerra a Francia y al Reino Unido. La decisión, tomada en un clima de euforia, ignora un detalle esencial. Londres aún posee una formidable flota y bases estratégicas en el Mediterráneo. El primer gran objetivo de Mussolini es estrangular las rutas británicas de Gibraltar a Suez. Cree que la rápida ocupación de territorios clave cerrará toda rendija a Londres, pero subestima la resistencia aeronaval británica y las futuras batallas en el norte de África. Una jugada temeraria que cambiará el destino no solo del Mediterráneo, sino de todo el tablero africano. El 11 de junio de 1940, pocas horas después de la declaración de la guerra, estallan en el norte de África los primeros choques armados a lo largo de la frontera entre la Libia italiana y el Egipto británico, afectando a Bardia, Fort Capuzzo y a las patrullas británicas basadas en Solu. Unidades de infantería y carros italianos tantean las defensas de Sidi Omar y Sidi Azeis, pero una ofensiva en regla se frustra por carencias logísticas. Faltan vehículos de transporte, combustible y una coordinación eficaz con los puertos libios, sobre todo los de Trípoli y Bengasi. Mientras tanto, en África Oriental Italiana, las fuerzas del general Nasi y del duque de Aosta realizan incursiones rápidas para ampliar la zona de seguridad. La ocupación de Kassala en Sudán y de Moyale en Kenia busca debilitar las vitales y cruciales líneas de suministro británicas y afianzar firmemente el control estratégico italiano. La reacción de Londres es inmediata. Temiendo por el canal de Suez y las rutas a la India, los británicos refuerzan sobre todo Mersa Matruh, nudo clave de la costa egipcia. A la vez, la Royal Navy intensifica las patrullas mediterráneas para interceptar convoyes italianos rumbo a Libia y África Oriental. Entre junio y julio de 1940 llegan los primeros grandes choques navales. En Punta Stilo, el 9 de julio, la Regia Marina cubre sin éxito decisivo sus convoyes hacia Bengasi y Tobruk, abriendo un prolongado y costoso pulso en un mar lleno de incertidumbre. Se añaden ataques aéreos aliados y un bloqueo ligero de puertos como Tobruk y Bengasi, que complica aún más los planes ofensivos italianos. El 13 de septiembre de 1940, por orden directa de Mussolini, el mariscal Rodolfo Graziani lanza la invasión de Egipto desde las posiciones de Bardia y Solun, en la frontera entre Libia y territorio egipcio. Avanzan unos 70.000 hombres, en su mayoría veteranos, apoyados por varios centenares de piezas de artillería y un contingente limitado de carros ligeros L3 y M1139. La ofensiva apunta a Sidi Barrani, más de 100 kilómetros dentro de Egipto, convencida de que las fuerzas británicas, entonces estimadas en unos 36.000 efectivos, no podrían ofrecer una resistencia significativa. Las unidades italianas alcanzan los objetivos iniciales, pero en vez de continuar hacia Marsa Matruh, como deseaba Mussolini, Graziani detiene el avance. Ordena levantar con rapidez una amplia cadena de campamentos fortificados dispersos en el desierto para consolidar lo conquistado. Esta decisión frena la iniciativa italiana y da a los británicos el tiempo necesario para reorganizarse, plantando la semilla de una contraofensiva que llegará pronto.
Esta pausa se debe en gran medida a los problemas logísticos. Las líneas de abastecimiento marítimo resultan ya muy deficientes, porque los convoyes carecen de la protección adecuada de la regia marina. Los puertos de Benghazi y Tobruk sufren presión constante de la Royal Navy, y con el desierto libio a la espalda, aprovisionar a un ejército en marcha se vuelve extremadamente complejo. Los retos para Italia aumentan de forma dramática con el ataque a Tarento, en la noche del 11 al 12 de noviembre de 1940. Aviones torpederos británicos, desplegados del portaaviones HMS Illustrious, golpean a la flota italiana fondeada en el puerto Pugliese, dañando gravemente los acorazados Littorio, Conte di Cavour y Caio Duilio. Este golpe sorpresa cambia el equilibrio en el Mediterráneo central. La Regia Marina, hasta entonces una amenaza seria, reduce al mínimo sus salidas y se ve más difícil proteger los convoyes hacia África del Norte. La operación británica demuestra la eficacia de los ataques aéreos contra buques de gran tonelaje y marca un punto de inflexión decisivo en la lucha por las rutas marítimas. En consecuencia, las líneas de suministro hacia Sidi Barrani y todo el frente egipcio quedan aún más expuestas. Con Malta firmemente en manos británicas, la Royal Air Force y la Royal Navy dominan el espacio entre la isla y Cirenaica, infligiendo pérdidas crecientes a los convoyes italianos. Sin el imprescindible apoyo naval adecuado, la campaña de Egipto se vuelve cada vez más insostenible. Con la llegada de diciembre de 1940, la situación en el norte de África se inclina en contra de Italia. Los británicos, bajo el mando del general Archibald Wavell, planifican la Operación Compass con un contingente de unos 36.000 hombres respaldados por unos 200 carros, incluidos Matilda II. Su objetivo es aprovechar las endebles líneas de abastecimiento italianas, coordinando ejército y marina para cortar el flujo de material por mar. Desde la base de Marsa Matruh, las fuerzas británicas se preparan para golpear los campamentos fortificados entre Sidi Barrani y Bardia, donde aguardan unos 80.000 soldados italianos mal equipados y con un número limitado de blindados M1139 y L3. La operación comienza por sorpresa el 8 de diciembre de 1940. El primer golpe cae sobre los bastiones de Nibeiwa y Tumar, cuya defensa italiana cede en horas. El avance prosigue hacia Bardia, tomada el 5 de enero de 1941, y después hacia Tobruk. Miles de soldados italianos, incluidos numerosos reclutas coloniales, son hechos prisioneros, mientras las pérdidas en armamento y artillería superan centenares de piezas. El colapso de la línea defensiva abre la vía a Cirenaica, poniendo el peligro inmediato a la ciudad de Benghazi. Al mismo tiempo, en África Oriental Italiana, el desgaste continúa. Las fuerzas británicas que avanzan desde Sudán y Kenia, con decenas de miles de hombres, amenazan las ya escasas rutas de suministro italianas en el Mar Rojo. La caída de Kassala y Galabat, seguida del empuje hacia Eritrea y Etiopía, compromete un frente que cuenta todavía con cerca de 90.000 militares italianos y 200.000 tropas locales. Las consecuencias navales son igualmente desastrosas. La Royal Navy, apoyada por la aviación con base en Malta, intensifica los ataques a los convoyes italianos en el Canal de Sicilia y a lo largo de las rutas hacia Trípoli y Benghazi. Con la pérdida escalonada de las plazas fuertes en Cirenaica, el Mediterráneo central se convierte casi por completo en un dominio británico. En el plano político, la llegada de los alemanes significa la rendición de Mussolini a la evidencia de que Italia no puede sostener sola la guerra en el norte de África. El mando operativo pasa de facto al general Erwin Rommel, cuyas tácticas audaces y carisma devolverán impulso a las operaciones en el frente libio-egipcio. Sin embargo, la intervención germana pone de relieve la pérdida de autonomía estratégica italiana, evidenciando una derrota política para Mussolini. En el próximo episodio conocerás a Erwin Rommel, el zorro del desierto, estratega temido y admirado de la Segunda Guerra Mundial.
Erwin Rommel, legendario general de la Wehrmacht, dejó una huella imborrable en el desierto norteafricano. Tras haber conquistado fama y respeto durante la fulminante campaña de Francia, donde barrió las defensas belgas y francesas, al mando de la 7ª Panzer Division, unidad que ganó el apodo de División Fantasma por la rapidez e imprevisibilidad de sus maniobras, Hitler lo eligió para una misión casi desesperada: revertir el destino del eje en un frente olvidado, el desierto africano. En Mersa Brega, Tobruk, Gazala y Ain el Gazala, Rommel se ganó un apodo que se volvió leyenda: el zorro del desierto. ¿Qué hizo Rommel para cambiar la suerte de todo un frente? ¿Y cómo pudo escribir páginas épicas de táctica militar en un lugar donde nadie quería combatir? Al comienzo de 1941, con el ejército italiano en plena retirada en Cirenaica, Mussolini envía a Hitler una angustiada petición de ayuda. La Wehrmacht, inicialmente reacia a desviar recursos del frente oriental, donde se prepara la Operación Barbarroja, teme que un colapso total del eje en el Mediterráneo ponga en peligro todo el equilibrio estratégico. Tras varios encuentros personales en los que Mussolini subraya la crisis inminente y el riesgo de perder Benghazi, Hitler acepta intervenir. El 11 de enero, el Oberkommando de Wehrmacht ordena formar el Deutsches Afrika Korps, y el 12 de febrero el general Erwin Rommel desembarca en Trípoli con los primeros elementos de la 5ª Leicht Division, futura División Panzer número 21. Unos 16.000 hombres y 120 tanques, 45 Panzer III, 20 Panzer IV, numerosos Panzer II y algunos Panzer 38T checos constituyen el núcleo ofensivo alemán. En el alto mando italiano se mezclan alivio por el nuevo material y temor a una excesiva injerencia germana. Paralelamente estalla la Primera Guerra de Convoyes de febrero. Buques de transporte ítalo-alemanes, escoltados por la Regia Marina, zarpan de las costas italianas rumbo a Trípoli, desafiando submarinos y aviones británicos basados en Malta. Sin controlar el Mediterráneo central, el recién creado Afrika Korps no podría sostener mucho tiempo su presencia en Libia ni plantearse operaciones ofensivas en las arenas del desierto. En marzo, Erwin Rommel lanza su contraofensiva desde la línea de El Agheila, donde las fuerzas ítalo-alemanas se habían reorganizado tras el desembarco en Trípoli. Aunque los refuerzos británicos en Cirenaica son significativos, la rápida acometida del Afrika Korps sorprende a los observadores. Al coordinar blindados e infantería motorizada, Rommel rompe las defensas en Mersa Brega y Agedabia. En pocas semanas, Benghazi vuelve a caer en manos del eje, obligando a los británicos a retroceder hacia el este. El auténtico obstáculo al avance de Rommel resulta ser Tobruk, un puerto estratégico esencial. La guarnición australiana, compuesta por decenas de miles de hombres, levanta formidables defensas e impone un asedio prolongado. Sin la posesión de Tobruk, Rommel no puede avanzar con seguridad hacia Egipto. Lo que parecía una cadena de victorias relámpago se convierte en un estancamiento agotador. Al mismo tiempo, la situación se precipita en África Oriental Italiana. Tras la caída de Cheren en Eritrea y de Asmara a principios de abril, las fuerzas británicas, unos 70.000 efectivos entre tropas regulares y coloniales, marchaban sobre Addis Abeba. En pocos meses, más de 200.000 militares italianos y askaris quedan prisioneros, certificando el fin del imperio de Etiopía. El prestigio fascista sufre un duro golpe, mientras la atención se aparta del frente norafricano justo cuando se necesitaría el máximo esfuerzo conjunto. En apenas 24 horas, en la batalla de Cabo Matapán, 27 a 29 de marzo, la Royal Navy infligió pérdidas gravísimas a la Regia Marina. Tras un choque inicial entre el acorazado Vittorio Veneto y las fuerzas británicas, la noche del 28 resultó decisiva. Los italianos perdieron 3 cruceros pesados, Sara, Fiume y Pola, y 2 destructores, Vittorio Alfieri y Giosuè Carducci.
con más de 2.000 muertos. El 16 de abril, durante la batalla del convoy Tarigo, las unidades de escolta italianas se enfrentaron a destructores británicos frente a las islas Kerkenah, en la costa tunecina. El convoy, formado por 5 mercantes rumbo a Trípoli y 3 destructores de escolta, Luca Tarigo, Lampo y Baleno, fue casi aniquilado. Los 3 buques de guerra italianos se hundieron y todos los transportes fueron echados a pique o quedaron dañados sin remedio. Los ingleses perdieron solo el destructor HMS Mohawk, pero el daño global para el eje fue enorme. Combustible, municiones y vehículos, destinados tanto a las tropas italianas como a las de Rommel, nunca llegaron al frente. Con la llegada del verano de 1941, la preocupación principal del eje es abastecer al Afrika Korps de combustible, municiones y repuestos. Al mismo tiempo, el general Ettore Bastico, recién nombrado comandante supremo de las Fuerzas Armadas en Libia, se afana en sostener las divisiones italianas, Trento, Brescia, Pavia y Ariete, también sedientas de suministros para seguir operativas. Desde Malta, la Royal Navy lanza ataques constantes contra los convoyes italo-alemanes que se dirigen a Trípoli y Bengasi. Los aviones y submarinos británicos basados en la isla hunden un número creciente de mercantes, haciendo cada vez más precaria la logística del eje. El problema se agrava con el apoyo de los portaaviones británicos ARK Royal, Illustrious, Eagle y Formidable, cada uno capaz de embarcar entre 30 y 50 aeronaves, cazas Sea Hurricane, Fairey Fulmar y torpederos Fairey Swordfish. Estas naves, con dotaciones de alrededor de 1.000 hombres y armados con piezas antiaéreas de 4.5 o 4.7 pulgadas, permiten a la Royal Navy coordinar incursiones aéreas precisas sobre los convoyes y brindar cobertura a sus transportes. Gracias a sus grupos embarcados, los británicos pueden golpear a voluntad, manteniendo un cielo hostil para cualquier escolta italiana. Operaciones como Operation Substance en julio de 1941 ven a la ARK Royal y otras unidades abasteciendo Malta con tropas, combustibles y material bélico, reforzando aún más la capacidad ofensiva británica en el Mediterráneo central. En el sector oriental de Libia, a unos 150 kilómetros al oeste de la frontera egipcia, Tobruk domina una ensenada fortificada por los italianos en los años 30. El puerto, clave para abastecer a las tropas y controlar la costa, está rodeado por casi 50 kilómetros de alturas, trincheras y minas, defendido por más de 25.000 hombres de la 9ª División Australiana y destacamentos británicos. Entre mayo y agosto de 1941, Rommel ordena varias ofensivas para aplastar la guarnición y abrir la ruta hacia Egipto, pero la acción combinada de cañones, antitanque y artillería pesada frustra cada intento. Las divisiones blindadas alemanas, que aún cuentan con decenas de Panzer III y IV, sufren un desgaste constante por la falta de repuestos, combustible y munición. Los ataques se concentran a menudo en el frente meridional y cerca de los accesos costeros, pero las fuerzas australianas contraatacan con eficacia, apoyadas por la observación aérea y un sistema de fuegos cruzados meticulosamente planificado. Esta mezcla de terreno y defensas convierte a Tobruk en un bastión difícil de tomar. El fracaso de Rommel en asegurar el puerto frena su avance hacia Egipto y obliga al Afrika Korps a un asedio prolongado. Con la llegada del otoño, la situación del frente norafricano cambia radicalmente. El general Archibald Wavell, culpado por la pérdida de buena parte de Cyrenaica, es reemplazado por Claude Auchinleck, al mando británico. Al mismo tiempo, el 8º Ejército Británico, con base en Egipto, recibe grandes refuerzos. Miles de infantes procedentes de la India, Sudáfrica y Nueva Zelanda se suman a nuevos carros Matilda, Valentín y a los más veloces Crusader.
Para octubre, la cifra de blindados y operativos del octavo ejército supera las 400 unidades, superando con holgura a las disponibles del Afrika Korps. La prioridad estratégica es liberar Tobruk y empujar al eje más allá de Cyrenaica. Para ello, Auchinleck lanza la Operación Crusader el 18 de noviembre para romper el asedio y asestar un golpe decisivo a las divisiones de Rommel. En los primeros enfrentamientos en Sidi Rezegh e Bir el Gubi, británicos, sudafricanos y neozelandeses se topan con la tenacidad del Afrika Korps y de sus aliados británicos. Aunque inferiores en número, los alemanes aprovechan la sorpresa y su experiencia en el desierto, pero la falta de combustible y repuestos desgasta a las Panzerdivisionen. Entretanto, en el mar también se libran choques decisivos. Entre el 8 y el 9 de noviembre, la batalla del convoy Duisburg tiene lugar en el Mediterráneo central, unas 100 millas al este de Lampedusa. Allí, destructores británicos basados en Malta sorprenden y destruyen un convoy del eje cargado de suministros esenciales para Rommel. Petroleros y cargueros son hundidos, privando al Afrika Korps de gasolina, munición y víveres. Pocas semanas más tarde, el 17 de diciembre, el primer combate de Sirte termina sin resultado decisivo, pero reafirma la determinación británica de obstaculizar el tráfico hacia Trípoli y Bengasi. En poco más de un mes, la Operación Crusader logra su objetivo principal. La guarnición de Tobruk queda liberada y Rommel retrocede hasta el Agheila, la misma línea de partida de la primavera. El sueño de llegar a Egipto en 1941 se esfuma, mientras la Regia Marina, castigada por las pérdidas de convoyes, no puede sostener la expansión en el norte de África. A finales de año, Cyrenaica pasa en parte a manos británicas, y el eje queda en posición más frágil, preludio de nuevas y durísimas batallas en 1942. Al terminar 1941, ninguno de los dos bandos ha logrado una victoria decisiva en el teatro norafricano. Aunque el octavo ejército británico ha roto el asedio de Tobruk y empujado al Afrika Korps hasta el Agheila, Rommel aún conserva fuerza suficiente para reponerse y planear nuevas ofensivas. Según cálculos aproximados, el octavo ejército dispone de unos 100.000 efectivos y 350 o 400 carros operativos, mientras que el Afrika Korps y las unidades italianas suman entre 60 y 70.000 hombres con menos de 150 blindados. En la práctica, ambos contendientes están exhaustos, tras meses de combates en el desierto, sin capacidad de asestar un golpe final. En África Oriental, en cambio, la derrota italiana es ya completa. Con la caída de Asmara y Addis Abeba, el imperio colonial deja de existir como estructura organizada. Las últimas guarniciones se dispersan en reductos montañosos o capitulan. Este desastre consume recursos y golpea duramente la propaganda fascista, ya dañada por los reveses en Cyrenaica. Con el cierre de 1941, la campaña entra en una fase de estancamiento. Sin embargo, Rommel no está derrotado. En 1942, intentará la ofensiva más audaz de toda la guerra en el desierto, avanzando hasta las puertas de Egipto. En el Sahara, de 1942, Erwin Rommel, el zorro del desierto, llevó a las fuerzas ítalo-alemanas a un paso del Canal de Suez. Entre ataques relámpago y esfuerzos logísticos, el eje rozó el triunfo, hasta que la supremacía naval aliada, sostenida por Malta, volcó las previsiones. De la toma de Tobruk a la batalla de El Alamein y a los desembarcos estadounidenses de la Operación Torch, el frente africano se volvió cruce de heroísmos y fracasos. ¿Cómo lograron los ítalo-germanos rozar la victoria en un teatro tan hostil? ¿Y por qué los aliados alteraron su destino con un golpe decisivo? ¿Se libró la batalla final en las arenas o en los puertos del Mediterráneo? A comienzos de 1942, el eje parecía en retirada tras la Operación Crusader. Las unidades ítalo-alemanas, exhaustas y sin combustibles,
retrocedieron hasta El Agheila, mientras los británicos avanzaban con cautela. Cuanto más se internaban en Cirenaica, más se alargaban sus líneas de suministros. En ese momento, la Regia Marina logró completar 3 expediciones esenciales, todas con destino a Trípoli. El convoy M43 partió el 5 de enero desde Nápoles y Mesina. Llegó a Trípoli el 7 con combustible y munición. El convoy T-16 zarpó de Tarento el 22 de enero, cruzó Mesina y el 24 entró en puerto con artillería y raciones. El convoy T-18 levantó anclas en Tarento la noche del 16 de febrero, cruzó el canal de Sicilia y el 18 descargó gasolina para los Panzer y repuestos vitales. Aunque amenazados por los aviones de Malta y los submarinos británicos, estos convoyes entregaron 30.000 toneladas de combustible, munición y víveres. No era abundancia, pero bastó para reanimar el Afrika Korps y las divisiones italianas Ariete y Trieste. Reabastecido, Rommel no perdió tiempo. A mediados de febrero lanzó un ataque fulminante. Ajedavia y El Agheila regresaron al dominio del eje, obligando a los británicos a retirarse hacia el este. Las guarniciones inglesas, dispersas a lo largo de un frente extenso, no lograron formar una línea coherente. Cirenaica entera volvió a manos ítalo-alemanas, desbaratando las previsiones de Londres. En el mar la situación seguía crítica, pero no desesperada. Pese a las amenazas de Malta, la Regia Marina y la Kriegsmarine escoltaron cargamentos a Tripolitania, manteniendo viva la cadena logística. U-boats alemanes y submarinos italianos operaron entre Bardia y Bengasi, hundiendo varios buques aliados y ralentizando su tráfico. Esta combinación de acciones navales y velocidad táctica permitió al eje recuperar la iniciativa, demostrando que unos pocos convoyes protegidos podían alterar el rumbo de toda la campaña del desierto. A comienzos de la primavera de 1942, Erwin Rommel y Ettore Bastico, responsable de las fuerzas italianas en Libia, reestructuraron las unidades italo-alemanas desplegadas en Cirenaica Oriental. El dispositivo del eje sumaba 90.000 hombres, más de la mitad alemanes, y el resto italianos, con 560 carros, 330 Panzer III y IV para el Afrika Korps y 230 M1340 y M1441 para las divisiones acorazadas. Las divisiones Ariete, al mando de Giuseppe De Stefanis, y Trieste, bajo Arnaldo Azzi, quedaron integradas en el dispositivo de Rommel. Frente a ellos, el octavo ejército británico alineaba cerca de 114.000 soldados, 840 carros Crusader, Grant, Valentin y Matilda y unos 600 aviones. Para contener el avance del eje, los ingleses transformaron la línea de Gazala en una red de campos minados y fortificaciones, mientras la brigada francesa en Bir Hakeim estaba decidida a resistir hasta el último hombre. La batalla de Gazala comenzó el 26 de mayo, cuando Rommel lanzó una maniobra envolvente hacia el sur para rodear el núcleo defensivo enemigo. Combates estallaron en torno a Bir Hakeim, donde la brigada del general Marie-Pierre Koning resistió hasta el 10 de junio, frenando la ofensiva del eje. Pese a las dificultades, la división Ariete rompió el flanco norte con el apoyo de los Panzer, infligiendo pérdidas humanas y de carros a los británicos. El 21 de junio, Rommel y Bastico ordenaron el asalto final a Tobruk. En apenas 24 horas, la fortaleza sucumbió. Unos 35.000 soldados aliados fueron capturados, junto con abundantes suministros y artillería. La fulminante toma del puerto, clave para dominar el norte de África, sorprendió incluso a los mandos germanos. Hitler ascendió a Rommel a mariscal de campo por su pericia. Las divisiones italianas, pese a equipos menos modernos que los Panzer, aportaron al éxito y alcanzaron un prestigio inédito. Con Tobruk ya en manos del eje, el Afrika Korps avanzó hacia el este en dirección a Marsa Matruh y Alejandría, amenazando el corazón de Egipto.
Para Londres fue un golpe. Churchill recibió críticas, mientras la Guerra del Desierto se encaminaba a su acto más dramático. En junio de 1942, tras la caída de Tobruk, las fuerzas del Eje se adentraron rápidamente hacia el este. En pocas semanas, el Afrika Korps de Rommel y las divisiones italianas alcanzaron la zona del Alamein, a 100 kilómetros de Alejandría. El canal de Suez, arteria vital británica, parecía expuesto a un ataque. Sin embargo, el general Claude Auchinleck estableció un sólido sistema defensivo entre la costa mediterránea y la depresión de Katara, creando un frente difícil de flanquear real. La primera batalla de El Alamein se inició el 1 de julio y se prolongó durante casi todo el mes. Las fuerzas ítalo-germanas, deseosas de atravesar la puerta de Egipto, carecían de combustible y repuestos, mientras los británicos sufrían un desgaste constante en el terreno. En el Mediterráneo, la aviación y la marina británicas intensificaron los ataques contra los convoyes del Eje procedentes de Italia y Grecia, haciendo los suministros cada vez más escasos. Ni Rommel ni Auchinleck lograron una victoria decisiva. Las líneas se congelaron y la Guerra del Desierto entró en una fase de equilibrio precario. En agosto, Winston Churchill, insatisfecho con los resultados, destituyó a Auchinleck y nombró a Bernard Montgomery al frente del octavo ejército. Gracias al convoy de la Operación Pedestal, llegaron a Egipto combustible y más de 250 M4 Sherman. Reanimados, los aliados alcanzaron la superioridad numérica buscada. Metódico y resuelto, Montgomery lanzó un plan de reorganización, reforzando la coordinación entre infantería, artillería y blindados de cara al inminente combate otoñal. Rommel, por su parte, permanecía ante el Alamein, convencido de que solo un flujo de suministros permitiría una acometida hacia Alejandría y el Canal de Suez. Con la Regia Marina en aprietos y la Kriegsmarine menos presente, el Eje sufrió para sostener las rutas logísticas. El verano terminó en un punto muerto. La siguiente batalla sería decisiva para el destino del frente norteafricano. La segunda batalla de El Alamein, librada del 23 de octubre al 4 de noviembre de 1942, arrancó con la Operación Lightfoot, un bombardeo nocturno masivo seguido del avance de infantería que abrió brechas en los campos de minas del Eje. Los británicos desplegaron 220.000 hombres y casi 1.000 carros. Enfrente había poco menos de 100.000 ítalo-germanos con 500 blindados. Tras 12 días de asaltos, fuego de artillería y choques blindados, el saldo fue terrible. Más de 17.000 bajas y 30.000 prisioneros, casi todos del Eje. El Afrika Korps perdió 450 carros. La octava armada dejó algo más de 200, pero mantuvo una clara superioridad. Aquella victoria cambió el rumbo africano totalmente. Sin combustible ni repuestos, Rommel ordenó la retirada hacia Libia, dejando toneladas de munición y vehículos en la arena. Para los aliados fue la primera gran victoria terrestre contra tropas alemanas y un impulso moral de enorme magnitud. Antes de El Alamein no habíamos vencido. Después de El Alamein jamás volvimos ya a ser derrotados. La derrota del Eje y la destrucción de su parque blindado traspasaron la iniciativa a los aliados. Rommel se vio obligado a una retirada de más de 2.000 kilómetros. El Eje perdió la iniciativa mientras las tropas de Montgomery avanzaban hacia Cyrenaica. Pocos días después, el 8 de noviembre de 1942, llegó el golpe decisivo con la Operación Torch, el desembarco de 105.000 hombres, apoyados por 500 buques, entre transportes y escoltas. La Western Task Force, 35.000 estadounidenses al mando de George S. Patton, zarpó de Norfolk
cruzó el Atlántico y atacó Casablanca directamente desde las costas de Virginia. La Central Task Force, 39.000 hombres bajo Lloyd Fredendall, partió del Clyde en Escocia, descendió por la ruta atlántica y desembarcó en las playas de Arceau y Orán sin oposición. La Eastern Task Force, 31.000 británicos, estadounidenses y Free French, bajo Kenneth Anderson, también salió del Clyde, bordeó Portugal, cruzó Gibraltar y desembarcó en Sidi Ferrugh y Argel sin contratiempos. Las flotas de invasión iban cubiertas por 3 portaaviones, 4 portaaviones de escolta, 2 acorazados, 7 cruceros y 60 destructores, mientras 250 lanchas de desembarco recorrieron las últimas millas hasta las playas. Las fuerzas de Vichy opusieron resistencia a pocas horas. La mayoría capituló o se unió a los aliados, facilitando la fácil toma de los puertos. Con estas 3 puntas convergentes, anglo-estadounidenses amenazaron Libia y Túnez desde el oeste, mientras Montgomery presionaba desde el este. El eje quedó atrapado entre 2 fuegos, sin la libertad de maniobra que había sustentado las campañas anteriores. Tras la derrota de El Alamein y el desembarco aliado Torch, entre diciembre de 1942 y enero de 1943, el Afrika Korps de Rommel y las fuerzas italianas, para no dejar nada a los rivales, volaron puentes, carreteras, pozos y depósitos de combustible. Rommel, debilitado por malaria y por disputas con Berlín, seguía al mando, pero mientras marchaba hacia la frontera tunecina, la dirección pasó al general Hans-Jürgen von Arnim, encargado de defender el último bastión del eje en África y reorganizar sus divisiones. En febrero de 1943, la batalla del Paso de Kasserine fue el primer choque entre alemanes y estadounidenses. Rommel, al mando de fuerzas mixtas ítalo-germanas, logró una victoria táctica sobre un US Army inexperto, pero faltaban combustible, munición y refuerzos para transformarla en un giro estratégico. Pocos días después, el mariscal, exhausto y convencido de la imposibilidad de continuar la campaña, fue llamado a Berlín por motivos de salud y el 9 de marzo se retiró del frente. Mientras tanto, Montgomery presionaba desde el este. El 23 de enero tomó Trípoli, privando al eje de su última gran vía de abastecimiento libia. A comienzos de marzo, el contraataque de Medellín fracasó al frenar el avance aliado y la ruptura de la línea Marez entre el 17 y el 23 de marzo obligó a las fuerzas ítalo-germanas a replegarse hacia las posiciones fortificadas de Túnez y Bizerta, cada vez más estrechas. En abril comenzó el acto final. Con la operación Vulcan, el 22 de abril, los aliados lanzaron ataques en todos los sectores. Alemanes e italianos, sin combustible, alimentos ni municiones, no pudieron frenar el impulso. El 7 de mayo cayeron Túnez y Bizerta. Entre el 12 y el 13 de mayo, más de 275.000 soldados del eje depusieron las armas ante británicos y estadounidenses. La guerra en África concluyó. En 2 años el eje perdió todas sus colonias, mientras los aliados obtuvieron un trampolín para invadir Sicilia y abrir un nuevo frente en Europa. La Operación Husky comenzó la noche del 9 al 10 de julio de 1943, marcando el primer gran asalto anfibio de los aliados en territorio del eje. La invasión tenía como objetivo la costa sur de Sicilia. El séptimo ejército estadounidense, bajo el mando del general Patton, desembarcó en el Golfo de Gela, con puntos clave como Gela, Licata y Skogliti. El octavo ejército británico, dirigido por Montgomery, desembarcó al sureste, entre Siracusa y Paquino. La primera división de infantería canadiense, parte del octavo ejército, desembarcó cerca de Paquino, asegurando la costa sureste.
La operación comenzó con un asalto de fuerzas aerotransportadas. Paracaidistas de la División 82 Aerotransportada estadounidense y la Primera División Aerotransportada británica fueron lanzados tras las líneas enemigas para interrumpir las defensas del eje y asegurar posiciones clave. Esta fase inicial encontró dificultades por los fuertes vientos y los desembarcos dispersos, pero lograron sembrar confusión entre las fuerzas del eje. A la mañana siguiente comenzó el asalto anfibio principal. Las fuerzas estadounidenses y británicas desembarcaron en la costa sur de Sicilia, enfrentando resistencia y obstáculos logísticos. A pesar de estos retos, al final del día lograron consolidar las cabezas de playa. Los bombardeos navales y el apoyo aéreo fueron esenciales para suprimir las defensas del eje. El éxito de los desembarcos permitió a los aliados establecer una base en la isla, abriendo el camino para avanzar hacia el interior y las batallas que llevarían a la liberación de Sicilia y a preparar la invasión de Italia. Las fuerzas del eje estaban estratégicamente posicionadas para defender la isla. El sexto ejército italiano, dirigido por Guzzoni, contaba con varias divisiones costeras. La división Livorno estaba cerca de Gela, mientras que la división Nápoles se encontraba en Licata. Las fuerzas alemanas, incluida la división Hermann Göring, estaban en el interior, cerca de Caltagirone y Piazza Armenia, listas para contraatacar. Además, elementos de la 15ª División Panzergrenadier estaban en Nicosia, listos para apoyar los esfuerzos defensivos. Estas maniobras prepararon el camino para la invasión aliada de Italia continental. Antes del asalto a Sicilia, el Mediterráneo era un campo de batalla crucial en 1943. Tras la exitosa campaña del norte de África, los aliados habían asegurado una base fundamental. Las potencias del eje, Italia y Alemania, ocupaban posiciones estratégicas en el sur de Europa, incluidas Sicilia, Grecia y los Balcanes. Grecia estaba bajo dura ocupación, con los movimientos de resistencia brutalmente reprimidos. El Mediterráneo era esencial para las rutas de suministro. Los aliados, con su superioridad naval y bases clave como Malta, buscaban controlar estas aguas, desafiando las rutas del eje y preparando futuras invasiones. Las decisiones clave para la Operación Husky se tomaron en importantes conferencias aliadas de alto nivel. En la Conferencia de Casablanca, en enero de 1943, Roosevelt, Churchill y sus asesores militares priorizaron la invasión de Sicilia. Esta decisión estratégica buscaba debilitar al eje y establecer una base sólida para futuras operaciones. Los esfuerzos logísticos para la Operación Husky fueron imponentes. Se reunieron 2.500 naves y embarcaciones de desembarco, transportando 160.000 soldados, 14.000 vehículos y 600 tanques y 4.000 aviones. Las tropas se concentraron en el norte de África, principalmente en Argelia y Túnez, donde recibieron un intenso entrenamiento. Puertos clave como Argel, Orán y Bizerta fueron utilizados para la preparación. Los aliados organizaron un masivo movimiento de tropas, equipos y suministros a través del Mediterráneo, coordinando convoyes navales, apoyo aéreo y operaciones de desembarco. El éxito de estos preparativos fue esencial para el asalto a Sicilia. La mafia, bajo la influencia de Lucky Luciano, jugó un papel crucial en la preparación del desembarco aliado en Sicilia. En la operación Underworld, Luciano, encarcelado en Estados Unidos, fue contactado por la Oficina de Inteligencia Naval por sus conexiones en Sicilia. Esta colaboración buscaba proteger el puerto de Nueva York de sabotajes del eje y recolectar información vital. A cambio de un trato favorable, Luciano facilitó la comunicación entre los aliados y la mafia siciliana. Esta cooperación ayudó a obtener información sobre las defensas del eje y asegurar el apoyo de las poblaciones locales, facilitando el avance aliado en la isla. Las fuerzas del eje, principalmente italianas y alemanas, se movilizaron rápidamente para defender Sicilia.
Los italianos, dirigidos por el general Alfredo Buzzoni, se concentraron en mantener posiciones clave con fortificaciones costeras. Los alemanes, bajo el mando del general Feldmarschall Albert Kesselring, incluyendo la división Hermann Göring y la 15ª división Panzergrenadier, planearon lanzar contraataques rápidos y aprovechar debilidades en las líneas aliadas. Cerca de Gela, las fuerzas alemanas e italianas lanzaron contraataques coordinados, intentando rechazar a los estadounidenses al mar. En la batalla de Troina, la 15ª división Panzergrenadier alemana montó una defensa feroz contra las fuerzas aliadas, llevando a días de combates intensos. A pesar de los éxitos iniciales, estos contraataques fueron repelidos por los aliados. Los aliados enfrentaron dificultades durante los contraataques. El terreno complicado y las fortificaciones del eje ralentizaron su avance. Además, los contraataques causaron graves pérdidas y problemas en las líneas de suministro. Las malas condiciones meteorológicas complicaron las operaciones, afectando el apoyo aéreo y la logística. En respuesta a la feroz resistencia del eje, los aliados ajustaron tácticas y estrategias, aumentaron la coordinación entre fuerzas aéreas, navales y terrestres para apoyar a las tropas en primera línea. También se adaptaron al terreno difícil con unidades más móviles y flexibles e intensificaron los esfuerzos para interrumpir las líneas de suministro y comunicación del eje. Después de los desembarcos, los aliados avanzaron hacia el interior, conquistando ciudades y pueblos clave. Siracusa cayó rápidamente, proporcionando un puerto crucial para los suministros. Se libraron batallas en ciudades como Nicosia, Adrano y Mesina. La batalla de Troina fue especialmente intensa y decisiva. El terreno de Sicilia, con sus regiones montañosas y paisajes difíciles, representó un gran desafío. Estos obstáculos ralentizaron el avance aliado y ofrecieron posiciones defensivas sólidas al eje. La interacción con los civiles sicilianos variaba. En algunas áreas, la población local proporcionaba información y apoyo valiosos, mientras que en otras eran cautelosos con las tropas extranjeras. El papel de los grupos de resistencia fue crucial, realizando sabotajes y ayudando a los aliados con su conocimiento del terreno. A medida que los aliados se acercaban a Mesina, su objetivo final en la isla, enfrentaron resistencia continua, pero finalmente capturaron la ciudad, asegurando Sicilia y preparando la invasión de Italia continental. Después de conquistar Sicilia, los aliados se prepararon para invadir Italia continental. El 17 de agosto de 1943, las fuerzas aliadas cruzaron el estrecho de Messina, desembarcando en el continente. Esta maniobra buscaba sacar a Italia de la guerra y desviar recursos alemanes del frente oriental. El 8 de septiembre de 1943 se anunció el armisticio de Cassibile, marcando la rendición de Italia a los aliados y alterando la campaña. Luego, el 13 de octubre de 1943, Italia declaró la guerra a Alemania, cambiando de bando y uniéndose a los aliados. El 9 de septiembre de 1943, los aliados lanzaron la Operación Avalanche, desembarcando en Salerno, al sur de Nápoles. El objetivo era capturar el puerto y avanzar hacia el interior. A pesar de la resistencia alemana, la operación estableció una cabeza de puente, permitiendo el avance aliado hacia el norte. Simultáneamente, la Operación Slapstick involucró un desembarco británico en Taranto y Brindisi. El objetivo era asegurar estos puertos y facilitar el movimiento de tropas y suministros. La operación encontró poca resistencia, permitiendo a los aliados obtener una posición estratégica en el sur de Italia con pocas pérdidas. Después de conquistar Italia meridional, los aliados avanzaron al norte, enfrentando duras defensas alemanas. La campaña comenzó con el desembarco en Salerno. Los aliados superaron la línea Gustav, llevando a la dura batalla de Monte Cassino de enero a mayo de 1944. La ruptura de la línea Gustav permitió conquistar Roma el 4 de junio de 1944. La ofensiva incluyó el desembarco en Anzio, Operación Shingle, en enero de 1944, crucial para eludir las defensas alemanas. Las operaciones siguientes atacaron la línea Hitler y la línea Winter, debilitando aún más las posiciones alemanas.
La operación Husky causó graves pérdidas, unos 24.000 muertos entre los aliados y unos 29.000 entre el eje. La invasión golpeó duramente la moral y los recursos del eje, debilitando su control en Europa meridional. Marcó el inicio de la campaña italiana, que llevó a la caída de Mussolini y al cambio de bando de Italia hacia los aliados. La liberación de Sicilia allanó el camino para la invasión de Italia continental y mostró la resiliencia de los civiles sicilianos. El éxito de la campaña impactó la reconstrucción postbélica y los desarrollos políticos en Italia. La Operación Husky fue una victoria crucial para los aliados, marcando el inicio del fin para las potencias del eje en Europa meridional. La invasión de Sicilia demostró la estrategia y la resiliencia de los aliados. La Segunda Guerra Mundial en Europa culminó con la rendición incondicional de Alemania el 8 de mayo de 1945. Esto marcó el final de un conflicto que devastó el continente durante 6 años, causando muerte y destrucción sin precedentes. El camino hacia la victoria estuvo marcado por eventos clave como la invasión del Día D, la liberación de los territorios ocupados y las decisiones estratégicas de los líderes aliados. ¿Cómo llegamos a este punto? Nuestra crónica comienza 11 meses antes con el desembarco en Normandía, que dio inicio a la contraofensiva final de los aliados en la Europa ocupada por los nazis. El 6 de junio de 1944 comenzó la Operación Overlord, la mayor invasión anfibia de la historia. Bajo el mando del general Dwight D. Eisenhower para los aliados y del mariscal de campo Gerd von Rundstedt para los alemanes, más de 156.000 tropas aliadas de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá desembarcaron en 5 playas de Normandía, en Francia. La fuerza de invasión comprendía alrededor de 5.000 barcos y embarcaciones de desembarco, apoyadas por 11.000 aviones que proporcionaban cobertura aérea y bombardeos. La invasión fue planificada para romper el muro atlántico de Hitler y establecer un frente occidental. Las playas se codificaron como Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword. Las fuerzas estadounidenses desembarcaron en Utah y Omaha, las británicas en Gold y Sword y las canadienses en Juno. En Utah Beach, la 4ª División de Infantería encontró una mínima resistencia y rápidamente aseguró sus objetivos. Omaha Beach vio los combates más intensos, con las 1ª y 29ª Divisiones de Infantería enfrentándose a las feroces defensas alemanas y sufriendo alrededor de 2.400 bajas. Las fuerzas británicas en Gold Beach enfrentaron una resistencia moderada y se unieron a las fuerzas canadienses de Juno Beach. Sword Beach vio a la 3ª División de Infantería británica avanzar constantemente a pesar de la oposición, uniéndose a las unidades aerotransportadas que habían saltado en paracaídas anteriormente. A finales de junio, las fuerzas aliadas habían asegurado las 5 playas y comenzaron a avanzar hacia el interior. Los británicos y los canadienses avanzaron hacia Caen, mientras que las fuerzas estadounidenses se dirigieron hacia Cherburgo. Durante julio y agosto, los aliados combatieron en los campos de Normandía en una batalla de desgaste. A mediados de agosto, las fuerzas aliadas rompieron las defensas alemanas. Las decisivas batallas de Saint-Lô y del Bolsillo de Falaise, lideradas por el general Omar Bradley, diezmaron las posiciones alemanas, allanando el camino para un rápido avance. Los aliados avanzaron hacia París con la 2ª División blindada francesa bajo el mando del general Philippe Leclerc y la 4ª División de Infantería de Estados Unidos en primera línea. El 25 de agosto, París fue liberada tras un levantamiento de la resistencia francesa, apoyada por las fuerzas aliadas. El comandante alemán de París, el general Dietrich von Choltitz, desobedeció las órdenes de Hitler de destruir la ciudad y se rindió. Esta victoria fue simbólica y estratégica, marcando el colapso del control nazi en Francia. El 15 de agosto de 1944 comenzó la Operación Dragón, la invasión aliada del sur de Francia. Su objetivo era asegurar puertos vitales y facilitar un rápido avance en Francia, complementando los esfuerzos en Normandía. Coordinada con la Operación Overlord, Dragón buscaba aliviar la presión sobre las fuerzas aliadas en el norte de Francia, abriendo un segundo frente. La invasión comenzó bajo el mando del general Alexander Patch, del 7º Ejército estadounidense, junto con el general francés John Delattre de Tassigny, al frente del 1er Ejército francés. Las fuerzas comprendían tropas estadounidenses, británicas, francesas y canadienses, con las principales zonas de desembarco a lo largo de la Costa Azul.
Los objetivos clave incluían los puertos de Marsella y Tolón. Los desembarcos iniciales, con una resistencia relativamente ligera, permitieron a los aliados establecer rápidamente una cabeza de playa. Las fuerzas aliadas liberaron Tolón y Marsella a finales de agosto, asegurando estos puertos cruciales para el apoyo logístico. El avance continuó a través de Provenza, con batallas clave en Montélimar y el Valle del Ródano. Las fuerzas alemanas, comandadas por el general Friedrich Wiese, lucharon por resistir eficazmente las maniobras aliadas. Las tropas aliadas avanzaron hacia el norte, superando las defensas alemanas en los montes Vosgos. A mediados de septiembre alcanzaron el río Mosela, donde se unieron a las fuerzas provenientes de Normandía. El 17 de septiembre se lanzó la Operación Market Garden, un plan ambicioso para capturar puentes clave en los Países Bajos. La operación, dirigida por el mariscal de campo Bernard Montgomery, involucró el mayor asalto aéreo de la historia, con más de 35.000 tropas de la Primera División Aerotransportada Británica, las divisiones 82 y 101 aerotransportadas de Estados Unidos y la Primera Brigada de Paracaidistas polaca. El objetivo estratégico era asegurar los puentes sobre los ríos Mosa, Waal y Rin para avanzar rápidamente hacia el corazón industrial de Ruhr. Sin embargo, la operación se enfrentó a las formidables defensas alemanas bajo el mando del mariscal de campo Walter Model. Estas fuerzas incluían la 9ª y la 10ª División Panzer SS, subestimadas por la inteligencia aliada que, bien equipadas y con experiencia, ofrecieron una feroz resistencia, especialmente en Arnhem. El puente de Arnhem se reveló crítico, con la Primera División Aerotransportada Británica rodeada y sometida a un devastador fuego alemán y obligada a retirarse. El fracaso de la Operación Market Garden retrasó el avance aliado y destacó los riesgos de las operaciones aéreas a gran escala y la necesidad de un enfoque más cauto y coordinado en las campañas siguientes. El 16 de diciembre de 1944 se lanzó una sorpresiva contraofensiva alemana en las Ardenas, dirigida por el mariscal de campo Karl von Rundstedt. Con el objetivo de dividir a las fuerzas aliadas y capturar el importante puerto belga de Amberes, los alemanes reunieron una fuerza de más de 200.000 tropas y 1.000 tanques y una artillería extensa. La ofensiva creó una bolsa en las líneas aliadas, tomándolas por sorpresa y logrando avances significativos inicialmente. Sin embargo, las duras condiciones invernales y la tenaz resistencia estadounidense, especialmente en Bastoña, ralentizaron el avance alemán. La importancia de la batalla radicó en el agotamiento de los recursos y del personal alemán ya muy desgastados. Los aliados, bajo el mando del general Dwight D. Eisenhower, se organizaron rápidamente y lanzaron una contraofensiva. Para el 25 de enero de 1945, la saliente fue eliminada y las fuerzas alemanas fueron repelidas. Esta batalla marcó la última gran ofensiva alemana de la guerra y debilitó significativamente su capacidad para resistir a los ejércitos aliados en avance. En marzo de 1945, el cruce del río Rin marcó un paso decisivo en la invasión aliada de Alemania. La captura del puente Ludendorff en Remagen el 7 de marzo fue especialmente significativa. Las fuerzas estadounidenses, lideradas por el general Courtney Hodges, lograron tomarlo intacto, permitiendo a las tropas establecer una cabeza de puente en la orilla oriental del Rin. Esta victoria inesperada permitió a los aliados transportar rápidamente hombres y equipos a través del río, evitando lo que se esperaba fuera una defensa alemana fuertemente fortificada. El éxito del cruce del río Rin rompió la temible línea Sigfrido, la última gran línea de defensa de Alemania en el frente occidental. Con el Rin cruzado, las fuerzas aliadas, incluidas la Primera y la Tercera Armadas estadounidenses y la Segunda Armada británica, avanzaron rápidamente hacia el corazón de Alemania. Esta maniobra facilitó el cerco y la rendición de numerosas divisiones alemanas, acelerando el colapso de la resistencia nazi. En enero de 1945, la Unión Soviética lanzó la ofensiva del Vístula Order, una gran campaña militar en el frente oriental. Bajo el mando de los mariscales Georgy Zhukov e Iván Konev, las fuerzas soviéticas avanzaron rápidamente desde el río Vístula en Polonia hasta el río Oder en Alemania, ocupando Varsovia el 17 de enero de 1945 y liberando la capital polaca del control nazi. Mientras el Ejército Rojo avanzaba, las tropas soviéticas atravesaron Prusia Oriental, encontrando una feroz resistencia, pero superando constantemente las defensas alemanas. Para marzo de 1945, las tropas soviéticas alcanzaron el río Oder, a solo 70 kilómetros de Berlín.
Las fuerzas alemanas, comandadas por el general Heinrich Himmler, intentaron detener el avance soviético, pero no lograron impedir que el Ejército Rojo llegara a los suburbios de Berlín. La coordinación entre los aliados occidentales y las fuerzas soviéticas fue de importancia fundamental en esta fase. Los aliados, después de cruzar el Rin, y los soviéticos, avanzando desde el este, cerraron en una tenaza las últimas defensas de Alemania. La batalla de Berlín, la última gran ofensiva en el teatro europeo, comenzó en abril de 1945. Las fuerzas soviéticas, dirigidas por los mariscales Georgy Zhukov e Iván Konev, lanzaron un asalto masivo a la capital alemana. La ciudad estaba defendida por una mezcla de unidades exhaustas de la Wehrmacht, milicias de la Volkssturm y la juventud hitleriana, todas bajo el mando del general Helmut Weidling. El Ejército Rojo avanzó combatiendo calle por calle para conquistar Berlín. En medio del caos, Adolf Hitler se suicidó en su Führerbunker el 30 de abril de 1945, nombrando al gran almirante Karl Dönitz como su sucesor. La muerte de Hitler marcó el colapso de la dirección y de la moral nazi. El 2 de mayo de 1945, la guarnición de Berlín se rindió a los soviéticos, y el 8 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente a las fuerzas aliadas, marcando el día de la victoria en Europa. La rendición alemana puso oficialmente fin a la Segunda Guerra Mundial en Europa, preparando el terreno para la reconstrucción de la posguerra y la redefinición del panorama geopolítico. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de los próximos videos. Tu apoyo nos ayuda a seguir ofreciéndote nuevos contenidos. Gracias por escucharnos.